Vamos a ser testigos de eventos muy extraños, documentados con la mejor tecnología, diseñada para registrar fenómenos llamados paranormales, algunos que aún la ciencia no puede explicar. No te vamos a decir que son fantasmas, espectros o apariciones. Tampoco convencerte de que son extraterrestres. No vamos a afirmar nada. Las conclusiones las vas a sacar vos. Porque muchas veces, en la oscuridad de nuestros miedos, encontramos mucho más de lo que creemos. Buenas noches. Después de una intensa investigación en el pueblo abandonado de Humberston, Jorge, investigando, descubrió un interesante lugar a donde se va a dirigir el equipo. Y con un ingrediente extra, tal vez asociado al tema extraterrestre. Jorge, Nacho. me querías hablar de algo específico. Sí, porque en la zona norte de Chile las salitreras y las historias de ahí son muy variadas y abundantes. Y hay una que estaría lindo conocer, mostrar, ir a investigar, que es la noria. ¿La noria? La noria. La noria es una de las salitreras donde hay varios eventos que se destacan. Por ejemplo, una de las grandes masacres de Chile contra los obreros, la salitrera, fue allí en la noria, ¿no? A los pampinos, que eran como se les conocía. Los patrones, cuando ellos reclamaron, los masacraron. Los ingleses, patrones ingleses. Exactamente. Entonces, no solo por eso, sino también que allí, en esa zona, fue donde se encontró el conocido extraterrestre de Atacama. Es verdad. Entonces, ese esqueleto diminuto fue allí donde se encontró. Sería bueno ir a conocer ahí porque sin duda tiene mucho como para mostrar. O sea que la noria está aquí en el norte de Chile, tiene esta historia realmente bastante increíble, sí, e importante también, ¿no? Y una zona marcada también por la tragedia, como varias de aquí, los registros quizás allí se encuentren y sería interesante mostrar también. Bien, aún estamos aquí en Humberston, pero vamos a coordinar para poder ir e investigar este lugar que realmente creo que vale la pena. Perfecto. Gracias. De nada. La noria, iniciada en aproximadamente 1810 y con un clima extremo e inhóspito, tenía en el año 1897 la cantidad de 1.700 habitantes. La noria tiene una historia más rica, ¿no? Pues la noria es más antigua que Humberton, más de 100 años más antigua. Por lo tanto, la noria era ya una oficina peruana. San Antonio, la noria, Iris, que están muy cerca todas, era una oficina peruana donde vivían los más ricos, los que tenían más ingresos, los empleados. Las condiciones de trabajo eran muy duras y el trato recibido iba a la par del clima. Jornadas extensas agotaban a quienes allí llevaban adelante su tarea, con riesgos agregados, tal cual lo describe el naturalista británico William Bollaert. El agua aquí tiene que destilarse para ser bebida, pero los animales beben de los pozos. Pueden ver en las chimeneas el humo de las calderas, las norias, para eliminar el agua de los pozos. La escena es de absoluta esterilidad, con montones de esqueletos de mulas y burros alrededor de las oficinas. Era una vida, la verdad, muy sacrificada, en donde el obrero, para poder tener reivindicaciones laborales, tuvieron que unirse a hacer las huelgas, donde se produce en Iquique la matanza más grande de trabajadores. Y esto no se sabe en dónde, en la noria. La noria, una oficina peruana, donde habían casas muy ricas. Los empleados y trabajadores más ricos de la Pampa Salitrera
se ubicaban en La Noria, al lado de la oficina de San Antonio. Y ahí se crean los principales conflictos de huelga por los abusos insostenibles que hacían los dueños de la oficina contra los trabajadores. Se agrega todo esto, y al pie de una inmensa duna, un cementerio con miles de tumbas, muchas de ellas, y fruto del saqueo, dejan al descubierto restos humanos conservados por las condiciones climáticas, y que pertenecen a quienes hace ya muchos años esperaban encontrar allí su merecido descanso. Y se dice que en La Noria hay fantasmas que todavía están buscando el gran tesoro de La Noria. ¿Y sabe por qué? Porque ellos vendían y acuñaban en monedas oro su plata, y se dice que cuando Chile en la guerra en 1979 gana la guerra y pasa a ser poder de Chile, todo este territorio, los peruanos entierran todo su oro, algunos arrancan para Perú, otros fueron muertos, pero esos que fueron muertos dicen que están cuidando su tesoro y están siempre ahí. La gente que va a La Noria siente que el paso de estas personas y no se van a ir nunca de ahí porque están cuidando lo suyo, ¿no? Entonces La Noria tiene esta historia de fantasmas también y de espíritus que están rondando, cuidando todo lo que dejaron ellos. Dice que bajo la iglesia de La Noria había mucho dinero enterrado. Si tú te quedas en la noche, vas a escuchar muchas cosas. Al llegar a la zona, el equipo es recibido por una camioneta misteriosa, la cual va a acompañarlos en parte del recorrido y hacerles cierto tipo de advertencias. En este lugar confluyen dos cosas. Una fenomenología extraña, bastante interesante, y por otro lado, emprendimientos mineros privados, que generalmente están asociados a mantener absoluta reserva de lo que están haciendo en cada lugar. Entonces, tal vez la empresa no es que esté interesada en ocultar o evitar que se filmen eventos que tengan que ver con naturaleza sobrenatural o actividad paranormal o el tema ovni o cosas por el estilo. Lo que no les interesa es que filmen lo que está haciendo la empresa. Entonces, como está todo en el mismo lugar, la seguridad del emprendimiento, en este caso una minera, aplica también a cualquier otra actividad que se produzca en el sitio. Estamos en el desierto más árido del mundo para investigar una antigua salitrera y su mítico cementerio. Bienvenidos a La Noria.
El equipo comienza un recorrido de reconocimiento en la zona cercana comprendida entre la noria y el cementerio ubicado a 1 kilómetro. Durante la recorrida inicial sentía un punto energético más fuerte que me llamaba la atención. Al ir allí a ese lugar encontré un pozo, el cual al acercarme, distanciado del equipo, sentí un desplazamiento por debajo, en el suelo. Y al tirar una piedra sentí como pasos, como si algo se movilizara debajo. Por eso llamé al equipo. Profundo cosa. Cuidado, si quieres grabar ahí, ten mucho cuidado. Desde determinada época para adelante de la investigación del fenómeno ovni se empezó a hablar, a raíz del contactismo, de zonas con actividad intraterrena. Ahí no estaríamos hablando de seres extraterrestres, sino de remanentes de civilizaciones antiguas desaparecidas que se habrían refugiado debajo de la corteza terrestre en grandes túneles, galerías y cuevas, y hay mucha coincidencia en las zonas de avistamientos ovni con la afirmación de que debajo del suelo hay también actividad del tipo intraterreno. A pesar de que mi trabajo en lo que es la investigación del fenómeno ovni, la difusión de estas experiencias, es bastante conocido dentro del ambiente de la ufología, como se denomina, para aquellos que tal vez no han escuchado hablar antes de Ricardo González, soy un ciudadano peruano, tengo 44 años, casado, mi esposa es argentina, se llama Sol, y vivimos aquí en Capilla del Monte, en Córdoba, en la Argentina, aunque buena parte del tiempo la paso viajando, difundiendo, investigando, escribiendo sobre estas experiencias increíbles que me sucedieron en mi país de origen desde que era prácticamente un adolescente. En todo el norte de Chile se habla de túneles subterráneos desde épocas realmente antiguas. Hay bastantes leyendas que mencionan estos túneles que se van adentrando sobre todo en la región del Atacama, del desierto Atacama, en el volcán Licancabur, y que van recorriendo toda Sudamérica hasta enterrarse en las selvas del Mato Grosso en Brasil. Una gran esotérica del siglo XIX, Madame Blavatsky, estuvo en Chile y se hizo como un mapa, supuestamente una copia de relatos nativos indígenas. Ella lo menciona en su libro Isis sin velo, de que ya existían estos túneles, hablo siglo XIX, en esta región del norte de Chile. Según las viejas leyendas, como la que fueron difundiendo los conquistadores españoles en mi país, en el Perú, durante la conquista, valga la redundancia, se llama el socavón de los incas. El verdadero camino inca eran túneles, las chinganas o chincanas, que en quechua significa laberintos, que se encuentran debajo de la cordillera de los Andes. Luego de haber estado en diversos lugares de los Himalayas, la India, el Nepal, en el desierto de Gobi, en Mongolia, en Siberia, en Rusia, rastreando en Asia Central el mito de Shambhala, estoy convencido de que es real. No de que existe una tierra hueca, pero que sí existe un mundo subterráneo, y también en América del Sur. O sea, vos sentís que abajo de todo esto hay seres intraterrestres que no son humanos que están viviendo acá. Y que convivieron con personas. Que convivieron con seres humanos. Que cuando vivió gente, convivieron. O sea, seres que no son humanos, ¿sentís que están debajo del cementerio, de la noria, de dónde? Eso me va a costar un poco tomarla, pero es como una zona muy grande. La zona específica donde puedan estar todavía no. Bueno.
En este desierto de Atacama, en el medio de la nada, donde sopla un poco el viento fuerte, estamos junto a Rodrigo en el cementerio de la Noria, al lado de una tumba especial, Rodrigo. Exacto, es una tumba muy conocida por el Conde de la Noria. Así se la denomina y tiene una historia bien particular porque el cuerpo de este conde, que fue en un principio saqueado, obviamente hay personas que se dedican a este tipo de cosas, a saquear cementerios, lo dejaron afuera. Otras personas un poco más humanas la enterraron y después esos mismos que lo habían saqueado en un principio, que habían desenterrado este cuerpo, vinieron a verlo y resulta que no encontraron el cuerpo. Entonces volvieron a excavar la tumba y el conde ya no estaba. O sea, el cuerpo desapareció totalmente, no se lo volvió a encontrar más y obviamente quedó así, en estas condiciones. La lápida por un lado, el lugar de la fosa donde estaba enterrado por otro y el cuerpo hasta el día de hoy no tenemos ningún rastro ni señal. ¿Se sabe por qué está él aquí? ¿Hay alguna explicación, algo que dé razón a esta tumba aquí? No, de hecho es bastante especial, ya que normalmente los ingleses tenían su propio lugar de retiro, como hasta el día de hoy, digamos, tienen, donde está, por ejemplo, el cuerpo de Hamilton, que es Tilibiche, que en el lugar era donde normalmente los ingleses iban a pasar sus últimos días. Bueno, y en este cementerio de la Noria, tan emblemático y tan antiguo, ¿hay alguna historia paranormal de esas inexplicadas que haya constancia? O sea, en la Noria hay algo que es muy famoso, que es el extraterrestre, que es algo que hasta el día de hoy no tiene explicación, como lo más famoso. Pero después la Noria siempre se caracterizó por muchas evidencias paranormales y bueno, ojalá que podamos captar algo bien interesante hoy. El esqueleto de Atacama, apodado Ata, son los restos momificados de una criatura humanoide de unos 13 centímetros encontrada en el desierto justamente. Este ser fue encontrado en 2003 por Óscar Muñoz, un buscador de tesoros de valor histórico o arqueológico. Y en ese lugar se encontró un cuerpo momificado de forma humanoide, con el cráneo alargado, una mandíbula puntiaguda y sobre todo, por ejemplo, menor número de costillas que el que tenemos los seres humanos, nada más que 10 costillas, y sobre todo una forma humana muy extraña que coincide en los relatos que mucha gente afirma haber visto lo que se han identificado como seres extraterrestres. El viento que nos sigue acompañando en este recorrido aquí, en el desierto de Atacama, y estamos en un lugar muy especial. Hace unos años fue encontrado aquí un pequeño esqueleto con unas características muy particulares. Rodrigo, entonces, contanos cómo fue un poco esa historia. Bueno, lo encuentra una de estas personas que buscan objetos antiguos, antigüedades que vienen a recorrer estas salitreras. Lo encuentra envuelto en un paño blanco. De hecho, él, en algunas manifestaciones que hace, él cree que era un muñeco con el cual hacían hechicería, ese tipo de cosas. La figura medía exactamente 13 centímetros y bueno, tuvo varios análisis, se comprobó que vivió 7 años, por ejemplo, que las extremidades no tenían el doblez que uno tiene como una persona, digamos, en la parte de codos o rodillas. Y bueno, vivió 7 años y eso lo transformó en un ícono de todo este desierto. Durante una década se barajaron las posibilidades de que se tratara de un feto abortado, de un simio o inclusive de un extraterrestre. Sin embargo, científicos de la Universidad de Stanford afirmaron que podría tratarse de un humano mutado, aunque no se explica semejantes mutaciones. Los resultados de los estudios de la Universidad de Stanford se dieron a conocer el 22 de abril de 2013. Fue en el lanzamiento del documental Sirius en Hollywood dedicado a la criatura. Los científicos de la Universidad de Stanford que hacen los análisis de ADN de una de sus costillas, que toman parte de la médula ósea para analizar, porque era un ADN que estaba muy
muy sano para poderlo analizar, llegan a la conclusión de que se trataría de un ser humano con unas 7 mutaciones juntas que habrían determinado su forma física. Y lo muy difícil de explicar es por qué sufrió tantas mutaciones juntas. Como sucede muchas veces en estos temas, el paradero actual de esta momia es desconocido, aunque existen varias teorías. Algunas incluyen la posibilidad de que haya sido comprado por la NASA o por algún organismo norteamericano, y otras dicen que podría estar en España. Y tuvo una historia que la persona que lo encontró después lo vendió y tuvo un destino de recorrido mundial. Sí, exacto, él lo vendió a un valor irrisorio, muy barato, prácticamente unos 20.000, 30.000 pesos chilenos, que no es nada. Después eso terminó, según dicen por ahí, en manos de la NASA ahora por una cifra millonaria. En este momento, bueno, que ellos, si no tengo mal entendido, son los actuales dueños de este extraterrestre o momia, como lo quieran denominar. En principio yo tengo la tendencia a pensar en esto por todo lo que hemos visto, que la posibilidad de que sea un ser extraterrestre, si bien no podemos descartarla totalmente, el porcentaje de probabilidad es muy bajo. Sobre la Atacama, hace 3 días estuve en la Universidad de Stanford, en California. De hecho, me estuve hospedando en el campus, allí, en la casa de una amiga bióloga, que también colaboró con nosotros en darnos una opinión científica sobre el hallazgo de esta pequeña criatura en Chile. No la he investigado personalmente, pero de acuerdo a mis fuentes y a toda la información que estuvimos rastreando, conozco personalmente a Steven Greer cuando lo presentó en el documental Sirius. Hemos estado juntos en congresos en Estados Unidos y yo tengo mis razones para creer de que no se trata de ninguna criatura extraterrestre. No se trata de ninguna criatura extraterrestre. Creo que los estudios han sido bastante lapidarios para desterrar esa hipótesis. En todo caso, podríamos hablar de algún tipo de mutación, de un ser híbrido, y sé que los estudios todavía no han sido totalmente concluidos. Es lo que podría mencionar. Antes de empezar la investigación, comenzaron a sentir ruidos, inclusive pasos, lo que hizo que comenzaran a filmar sin poner siquiera la luz en la cámara. El Ovilus es un software desarrollado a partir del dispositivo creado por Bill Chappell, el cual contiene un diccionario de palabras, en este caso en inglés, y la hipótesis de trabajo es que estas supuestas energías pueden manipular y elegir esas palabras del diccionario y hacerlas aparecer en el display. Para los espíritus el idioma no es importante. Ellos pueden transmitir el mensaje igual, no importa si las palabras son en inglés, en español o en cualquier otro idioma. Y otra vez vinimos para acá porque... Importante, mirá. Importante. Algo importante. Y otra vez vinimos para acá porque... Importante, mirá. Importante. Sí, eso es importante. ¿Qué nos querés decir? ¿De qué se trata? Sí, eso es importante. ¿Qué nos querés decir? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? No sé por qué siento como que es una mujer la que está hablando. Tengo esa sensación. Incubus. Incubus. Incubus.
Incubus. Un incubo es un ser descrito por la demonología que está muy relacionado con los abusos y con la vampirización de energía. Esto es una señal de que el tipo de energía y movilización que se desarrolla en el lugar es muy diferente a lo que hemos visto en otros lugares. No es nada positivo, obviamente. Es una especie de entidad negativa o también llamado demonio. Sí. Estamos por comenzar aquí la investigación en la Noria. Estamos en la mitad del desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo, por comenzar una investigación muy especial. Muy especial porque este lugar nunca fue investigado con equipos de investigación paranormal y desde este punto de vista. Así que vamos a ser el primer equipo de investigación que trabaja en este lugar. David, hace bastante rato que llegamos. ¿Qué es lo que estás percibiendo en el lugar? ¿Qué sensación te da? Primero esta parte física, que nunca había sentido algo tan físico, algo tan marcado, y que tenga tanta facilidad para manipular la materia. Eso me llama mucho la atención. Después tenemos lo que es el cementerio, que sí, hay muchas historias, muchas personas con deseos de comunicarse. Cuando decís personas te referís a energías, espíritus. Exacto. Y después sí percibo algo debajo de donde estamos ahora, como si fuera cuevas, túneles, y como algo extraterrestre o intraterrestre, como se le suele denominar. ¿Extraterrestre o intraterrestre? Sí, hay como mucha movilización y algo que entra y se mueve debajo de nosotros. Zonas con actividad intraterrena. Ahí no estaríamos hablando de seres extraterrestres, sino de remanentes de civilizaciones antiguas desaparecidas que se habrían refugiado debajo de la corteza terrestre en grandes túneles, galerías y cuevas. Estoy convencido de que es real. No de que existe una tierra hueca, pero que sí existe un mundo subterráneo, y también en América del Sur. Jorge, ¿cómo estás? Bien, esperando esta noche para arrancar, porque este es un lugar con tanta historia, con tantos puntos como para abarcar, que creo que nos va a dar mucho para disfrutar y recorrer. Bien. En lo personal tengo una sensación bastante extraña, lo comentaba con mis compañeros, de inseguridad. Me da cierta inseguridad del lugar. Este lugar tiene una historia muy, muy trágica, con una de las mayores matanzas en la historia de Chile. Así que una cosa a destacar es también que aquí en La Noria era el único lugar donde en la época de las salitreras estaban las consideradas brujas en su momento, ¿no? Había como una asociación a esa práctica, o sea que quizás por ahí pueda también haber algún tipo de sorpresa. Aclarás eso porque, para contarles a ustedes que había movilización de energía. Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Que muchas veces se habla de la energía residual o que esa movilización de energía puede dejar permanecer por aquí de alguna manera como un registro repitiéndose una y otra vez. Quizás la podamos captar. Bueno, vamos a comenzar la investigación, vamos a comenzar a recorrer este lugar, es muy muy grande. Vamos a seguir tu sensibilidad, David, como hemos hecho en otros encierros. Y bueno, vamos a ver qué nos depara en este lugar. Realmente es un orgullo y un honor poder investigar por primera vez un lugar icónico de la historia de Chile y poder ser los primeros en ver qué se puede documentar con estos equipos en este lugar. Y entender qué sucede. Exactamente. Vamos a comenzar la investigación. Ojo que hay pozos por todos lados. Ojo adelante tuyo. Aquí podemos ver claramente que aparece una voz, un sonido, que si bien no lo escucha el equipo en el momento, gestualmente parece ser que sí. En ese momento, Ignacio retrocede
y David parece atender a su oído izquierdo. David dice que hay algo que lo está dirigiendo hacia un lugar específico, energético, pero que lo está dirigiendo por caminos que ahora no existen. Entonces el trayecto se hace un poco más complicado para nosotros. Cuidado, Javier. Estos son los pozos que eran donde estaba el agua, ¿no, Rodrigo? Sí, muchos eran de pozos donde era agua, estaba el agua, y muchos pozos después los hicieron la gente cuando venía a buscar los supuestos tesoros. Como la gente se fue, no pudo llevarse nada, muchos enterraron sus joyas, sus cosas que no podían llevar. Entonces hubo gente, o hay gente hasta el día de hoy todavía, que viene a buscar esos tesoros, por así decirlo. Entonces hace cavidades profundas. Estos son los pozos que en esta recorrida tenemos que estar esquivando y teniendo mucho cuidado. Es realmente muy peligroso el recorrido por esta zona. Estas cerámicas rotas pueden ser... Todos de la época. Son todas cerámicas de la época. Sí. Los objetos que se encontraban en el suelo por todo el lugar, de cierta manera, son capaces de guardar memorias de lo que allí pasó y a su vez funcionar de conexión con ese pasado, facilitando fenómenos paranormales. Bueno, como ven, es muy peligroso este recorrido, hay que hacerlo con mucho cuidado. Y quizás también por eso este lugar no es de fácil acceso. Hay que recordar que estamos en la mitad del desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo. Cuidado acá. Esta mujer que te va guiando podría utilizar el Ovilus para elegir palabras para guiarnos. Sí, pero se quedó más adelante. No puedo. Cannot. Esto es bastante extraño porque le pregunté a David si esta mujer que él siente que lo está guiando nos podía guiar con palabras en inglés del Ovilus, este dispositivo que tiene un diccionario con palabras. Se dice que estas energías pueden manipularlo para justamente comunicarse. Y en cuanto te termino de preguntar si esta mujer puede, salió cannot, que en inglés es no puedo, wanted, que es como buscar o buscado, y yourself, como diciendo tú mismo. Para los espíritus el idioma no es importante. Ellos pueden transmitir el mensaje igual, no importa si las palabras son en inglés, en español o en cualquier otro idioma. Es que se quedó más adelante ella, sí se puede comunicar, pero más adelante. Ella va hasta cierto punto y a partir de ahí avanzamos nosotros. Bien, o sea que ella puede manipular esto porque estas respuestas son inteligentes a lo que te estaba diciendo. Sí. Es como una especie de no puedo, busca tú mismo, ¿no? La mujer se quedó ahí. ¿A dónde? Ahí, en esa pared. Voy por ahí. ¿Por acá, David?
¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Creo que. Sí, pensé que era la cámara. ¿Acá? ¿Algo empezó a pitar por acá? ¿No lo escuchaste, Jorge? No, lo escuché cuando él me dijo. ¿Pero cómo no lo vas a escuchar? Era al lado tuyo. ¿No lo estaba escuchando? Pero era un pitido fino. ¿Sí? Y después de cierta edad uno pierde el rango de audición. Ah. Eso es probable. Porque era muy físico. Yo pensé que la cámara se estaba quedando sin batería y Sí. estaba avisando. No, acá no hay nada. Yo lo sentía de acá abajo. Sí. ¿Pero qué puede sonar? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Creo que. Lo que se puede apreciar en cámara es mi reloj, que creo que era el único instrumento que podría generar un sonido similar al que grabamos en la Noria. Pero mi reloj es este, lo tengo desde hace muchísimo tiempo, conozco perfectamente sus sonidos y sé que ese sonido que grabamos no provino de mi reloj. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Creo que. Vamos a decir algo importante. Acabamos de grabar una especie de pitido, ¿sí? Cuando ninguno de nosotros tiene ningún dispositivo que haga ese ruido. Exacto. Y desde hoy temprano, y por eso quiero que Rodrigo, que no es parte del programa habitualmente, sino que es un invitado y además es nuestro anfitrión aquí en Chile, esté como avalando esto y de testigo. Estamos escuchando sonidos, como por ejemplo portazos, ¿sí? Total. Dos portazos uno al lado del otro. Cuando estábamos cerca del auto y salimos a ver y el vehículo estaba normal. También escuchamos otros ruidos que, David, no sé si podés venir a explicarle a la gente, que son como mimofonías, ¿verdad? En parapsicología se denominan. Sí, es bien un espíritu imitando sonidos, queriendo mostrar algo. Para la parapsicología, la mimofonía es un fenómeno auditivo que no necesita de aparatos electrónicos para ser registrado y tiene como fuente posible, como origen, uno mismo. Queriendo mostrar algo. Sí. Falta la parte de comprender qué es lo que intenta imitar para explicar algo. Nosotros estamos llenos de dispositivos, ¿sí? Ninguno de los que tenemos hace ese tipo de ruido. Ninguno de los que tenemos hace ese tipo de ruido. Aquí nuevamente vemos que aparece una voz, un sonido, pero sin embargo parece que lo único que denota, que lo captan, es la gestualidad de Nacho, que parece ser interrumpido, pero no lo concientiza. Hace ese tipo de ruido. Hace ese tipo de ruido. Si esta hipótesis que estamos manejando es así, podría haber sido la imitación de un sonido que en realidad para nosotros no es habitual. Sí, o incluso lo pudieron haber escuchado mucho antes. Exactamente, imitar un sonido que hayan escuchado De otras personas. de otras personas. ¿Puedes golpear algo? Va a sonar raro, pero la palabra golpear no la entiende bien. ¿Puedes hacer un ruido? ¿Puedes hacer algún sonido hacia el lado que tenemos que ir? Aquí ustedes van a percibir algo que debemos aclarar. En el momento que Nacho pide guía justamente, es que aparecen estos sonidos de supuestos pájaros, pájaros que hasta el momento no estaban. Incluso le llamó la atención también a Rodrigo, que es habitué del lugar, una persona que ya conoce la zona. Empezaron más los pájaros. Sí. ¿Para qué lado? De la nada.
¿Pájaros o...? Pájaros. Esos son pájaros, pero empezaron a sonar de golpe que no estábamos sintiendo. ¿Hacia dónde están? Hasta el lugar del campamento o a aquel lado, pero vamos a tener que rodear. Sí. Escuchen con mucha atención sobre la voz de Rodrigo. Nuestros micrófonos capturan una voz femenina que dice nítidamente pájaros. Esta psicofonía es de las denominadas clase A, sobre todo porque no había ninguna mujer en el lugar. ¿Pájaros o...? Pájaros. Esos son pájaros, pero empezaron a sonar de golpe que no estábamos sintiendo. ¿Hacia dónde están? Sonar de golpe que no estábamos sintiendo. ¿Hacia dónde están? Sonar de golpe que no estábamos sintiendo. ¿Hacia dónde están? ¿Será el sonido que pedí? Es que lo pediste, empezó uno tras de otro como si fuera una imitación. Bueno, vamos por ahí. No sé si la grabadora y los micrófonos de las cámaras llegan a captar el sonido de los pájaros, pero nosotros lo estamos escuchando y no había sonidos de pájaros. Y cuando le pedí a esta supuesta señora, la energía de esta señora que dice David que nos está guiando, empezaron a sonar. Así que vamos a, bueno, a seguir. Eso fue un ruido raro, Sí. muy raro. Por acá. Sí, Como un desplazamiento, ¿no? sí. Ahí están los pájaros de vuelta. Que dice David que nos está guiando, empezaron a sonar. Así que vamos a, bueno, a seguir. Eso fue un ruido raro, Sí. muy raro. Por acá. Sí. Bueno, a seguir. Eso fue un ruido raro. Sí. Bueno, a seguir. Eso. Bueno, acabamos de terminar esta primera parte de la investigación. Realmente extraño, más que nada la sensación, ¿no?, que se Muy tiene. muy raro todo. El ambiente, la naturaleza, la interacción. Porque en definitiva como que de los equipos no se desprende nada, pero suceden cosas alrededor y hay sensaciones que son, por lo menos en lo personal, distintas a todo lo que hemos, o lo que he investigado. Es realmente, me cuesta en este momento... Una palabra, una definición. Sí, que estamos en plena investigación definirlo. Seguramente después, más tranquilos, descansados, lo pueda decir, pero... La cabeza más fría. Exactamente, pero me parece muy raro todo esto, muy extraño. Vamos ahora a ir al cementerio, ¿sí?, que es el lugar como central, el más conocido también de la Noria a nivel de este tipo de fenómenos. Bueno, y vamos a ver qué nos espera. Hay que trasladarse, así que vamos a subir a nuestro vehículo y nos vamos a dirigir ahí con todos nuestros equipos y vamos a ver qué nos espera en el cementerio de la Noria. Lo que vamos a hacer es... Acabamos de llegar a lo que es la entrada del cementerio de la Noria, este antiguo y misterioso cementerio, que va a ser por primera vez en su historia investigado con equipos de investigación paranormal. Lo que vamos a hacer es dividir el equipo. Por un lado Javier, que está detrás de cámara, y yo vamos a ingresar al cementerio con la cámara de registro biométrico y otros equipos. Y por otro lado, Jorge, David y Rodrigo van a ir a otra zona por detrás del cementerio a hacer una experiencia distinta.
Estamos ingresando ya, es casi la parte central de este gran cementerio, en la mitad del desierto de Atacama. Como ven, tengo la cámara de espectro completo. Para ver si puede registrar alguna anomalía. Vamos a ver qué detecta la cámara de registro biométrico. La cámara de registro biométrico lo que hace es desplegar una serie de puntos como una malla sobre la superficie a investigar. En caso de captar un objeto similar a lo que podría ser una forma humana, lo despliega en la pantalla con esa figura como usted lo está viendo. Cabe aclarar que la diferencia de colores que también se observa es producto de la profundidad de la distancia a cada uno de ellos. Recuerden que estamos caminando entre cientos y cientos de cadáveres de cuerpos que fueron enterrados aquí y muchas tumbas profanadas. Elegí ese punto a investigar porque sentía que estaban ocurriendo movilizaciones energéticas y que era el punto de mayor conexión del lugar. Aún así era un lugar no fácil de acceder y le insistí a Jorge en más de una ocasión de rodear el lugar y no ir directo. Pero él insistió en seguir derecho, así como insistió en cargar la mochila pese a que me ofrecía llevarla. ¿Vos, David, hasta la cima ya? Entonces derecho nomás. Por eso. Derecho para la cima, digo. No, nada de vueltitas. No solo David ya me había tratado de viejo antes, porque no escuchaba el pi, pi. ¿Qué es eso? ¿No lo escuchaste, Jorge? No, lo escuché cuando él me dijo. ¿Pero cómo no lo vas a escuchar? Era al lado tuyo. ¿No lo estaba escuchando? Pero era un pitido fino. ¿Sí? Y después de cierta edad uno pierde el rango de audición. Y después de cierta edad uno pierde el rango de audición. Sino que ahora se le ocurrió subir a esa montaña. Pero claro, como él no carga ni con la mochila ni con los equipos, alegremente iba hacia la cima, mientras yo trataba de sobrevivir sin caer. Vamos, no estoy, vamos, no me lleves a 200 porque subirás vos con la cámara. Pará. Que la mochila me tira para abajo. Disculpen la desprolijidad de las imágenes en este caso, pero Jorge era quien llevaba la cámara y estaba bastante afectado. Y no era nada paranormal. No, ja. Mientras David, Jorge y Rodrigo tenían esta situación bastante peculiar en la subida al cerro, Javier y yo estábamos ingresando al centro del cementerio y viviendo una situación y realidad totalmente distinta. Cuidado, Javier, hay un pozo de una tumba profanada. Esta es la parte más antigua del cementerio. Acá, cuidado. Hay otra tumba de un niño. ¿Podés aparecer enfrente de nosotros?
Hay algo ahí, ¿eh? Hay algo ahí y es pequeño. ¿Qué es lo que hay para allá? Javier, vos que estás con... Hay como una tabla. Ah, no, esto es acá. Está abajo. Javier, está abajo acá de estas tablas que están acá. Hay algo acá abajo. Está como... Está ahí abajo. Está como sentado, es como algo pequeño. Hay otra tumba de un niño. Desapareció. Estaba debajo de esta tabla. Ya no hay nada. Estoy enfocando hacia el mismo lugar. Me voy a mover. Pero aquí debajo no hay ninguna cruz. Vos, Javi, la tomaste, ¿verdad? Sí. No hay nada que pueda confundir a la cámara. Y apareció aquí como una figura pequeña. Esta conversación que van a escuchar entre David y Jorge se dio antes de utilizar los equipos. Por eso Jorge simplemente apoyó la cámara y David dejó la grabadora digital prendida a su derecha. Sin embargo, algo extraño se registró. Por eso lo compartimos con ustedes. Podríamos probar los equipos si querés. Dale. ¿Los tenés ahí? Sí. ¿Cuál querés arrancar? SB11. Perfecto. Me interesa saber si eso que percibo extraterrestre puede interferir de alguna manera. ¿Qué percibís extraterrestre? Es como algo que tiene mucha movilización en este lugar. Ajá. ¿Intraterreno o de una manera en otro aspecto? Ambos. Es como hay que dos cosas, dos pilares. Está eso, intraterreno, pero también hay algo en el cielo. Hay como movilizaciones. Algo que tiene mucha movilización en este lugar. Ajá. ¿Intraterreno o de una manera en otro aspecto? Ajá. ¿Intraterreno o de una manera en otro aspecto? O de una manera en otro aspecto. ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Escuchaste? Salió una voz muy fina, no sé si llegaste a escucharla, Javier. Sí, de acá se escuchó. Pero recuerden que estamos en la mitad del desierto. Aquí no se captan frecuencias radiales. Por primera vez, y en este desierto de la Noria, sale una voz del SB7. Totalmente inexplicable. No entendí qué dijo, pero es por lo menos un intento y un indicio de que hay algo que se quiere comunicar. ¿Escuchaste? ¿Estás acá? Ahí algo sonó.
¿Puedes intentarlo de una manera más clara para que nosotros podamos comprender? ¿Dijiste mi nombre ahí? Cuando podrían aparecer cualquier tipo de palabras, la palabra que aparece ante justamente el pedido de ellos es ni más ni menos que Jorge, el nombre de uno de los miembros del equipo. ¿Puedes intentarlo de una manera más clara para que nosotros podamos comprender? ¿Dijiste mi nombre ahí? Te voy a pedir que lo hagas nuevamente, por favor. Con toda tu energía, con toda tu fuerza. ¿Cuál era tu nombre o cuál es tu nombre? Bueno, salió una voz, después se hizo el barrido por mucho tiempo, pero no salieron más voces, lo que es también significativo y agiganta el hecho de que haya salido una voz, porque realmente queda sin explicación. No pudimos entender qué dijo, hay que hacer el análisis posterior de audio, pero ahora vamos a volver a la entrada del cementerio y vamos a comunicarnos mediante el handy con nuestros compañeros para ver si nos podemos reunir con ellos. ¿Estás acá con nosotros? ¿Puedes darnos una señal? Ahí se escuchó algo. Ahí otra vez. ¿Cómo te llamas? Ahí. Hay como unas voces o algo que parece una voz muy tenue. Sí, se escuchan voces, pero no lleva a... David, allá tenemos una luz. Sí. ¿Dónde? Hay una luz. No es un auto. ¿No? Mirá. ¿La que está allá abajo? ¿En la montaña? ¿Se fue? Y fue cuando empezaron las voces. Cabe aclarar que Rodrigo conoce perfectamente la zona, ya ha estado por allí muchas veces y de noche. Y sabe bien que esa luz que se veía no era de un auto, porque además esa zona no es transitable. Y tampoco una persona que estuviese allí con una linterna, porque a esa distancia esa luz no se vería tan grande. Sí, se escuchan voces, pero no lleva a... David, allá tenemos una luz. Sí. ¿Dónde? Hay una luz. No es un auto. ¿No? Mirá. Bueno, David, no ha salido nada. ¿Por qué no se ha logrado establecer de una manera clara esa comunicación? Yo creo que todavía nos falta mucho por comprender respecto a estas energías o estas presencias. Sí que hubo una luz y sí que hay palabras que salieron que se van a tener que analizar después porque son muy rápidas y no se pueden entender. Pero nos vamos
sin muchas respuestas. Vamos entonces. Vamos. Al culminar la investigación, esta misteriosa camioneta roja vuelve a aparecer y en este caso a escoltarlos hacia la salida. Toda la investigación de la Noria tuvo características distintas, extrañas. Desde que llegamos con esa camioneta que nos escoltó, las mimofonías, sentíamos voces, pasos, salíamos y no había nadie. Javier agarró su cámara y salimos a filmar y vieron lo que sucedió. Incubus. Es una especie de entidad negativa o también llamado demonio. Sí. Sonidos de la naturaleza que aparecían de la nada ante el pedido de alguien del equipo. ¿Puedes hacer un ruido? De golpe que estamos sintiendo. La historia del extraterrestre, los sonidos de desplazamiento, las sensaciones de David de seres deambulando debajo de nosotros. Bueno, a seguir. Eso fue un ruido raro. Sí. Lo que se documentó en el cerro, con la subida de David, Jorge y Rodrigo. Sí, se escuchan voces, pero no lleva a... David, allá tenemos una luz. Sí. ¿Dónde? Hay una luz. ¿No? Mira. Fue todo distinto, fue todo extraño y esa es la sensación que nos dejó la Noria. Ojalá hayamos podido transmitir mínimamente esa sensación de rareza y de extrañeza que tuvimos en ese lugar. La investigación en la Noria fue la primera que se hizo en la historia, y en este caso por un equipo de uruguayos. Una investigación acompañada de una gran tecnología, con equipos reales de investigación, que nos deja una gran cantidad de preguntas. Una investigación que queda abierta y que nos prepara seguramente para lo que va a ser lo más fuerte, que va a venir en el próximo capítulo, cuando el equipo se dirija a Pisagua. Como una oscuridad grande, como que se empieza a acercar. Nos puede lastimar eso que está ahí. Como una oscuridad grande, como que se empieza a acercar.